Vamos a ver la palabra del Señor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Señor, bendiga esta palabra, los tiempos del Señor, donde el Señor vino, se manifestó, y los discípulos habían entendido muchas cosas, por eso seguían al Señor, pero también mucha gente, como dice el Señor acá, le oían al Señor, lo habían visto, el Señor se había manifestado de manera muy grande, ¿no? Con todos los prodigios que hacía, las señales, sin embargo no entendían. Si el Señor estaba ahí entre ellos y no entendían. Y podemos decir que en este tiempo también, especialmente estos días de Semana Santa, la llamada Semana Santa, ¿no? Cuánta gente habla de Cristo, cuánta gente escucha, cuánta gente contempla las imágenes, si ve con sus ojos, sin embargo, no entienden cómo la profecía esta de Isaías, citada acá por el Señor, se cumple. En ese tiempo el Señor y también en nuestro tiempo, y especialmente en estos días, ¿no? ¿Cuánto se nombra al Señor Jesús de distintas maneras? ¿Cuántas cosas se hacen? Sin embargo, no hay un entendimiento, ¿no? Por eso el Señor acá citaba esa profecía. Y también el versículo 12 podemos decir, una ley espiritual, ¿no? Que el Señor decía acá. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces nos tenemos que preguntar, nosotros que estamos acá y hemos entendido la palabra verdadera, estamos leyendo, estamos tratando de acercarnos al Señor, ¿qué es lo que tenemos? Porque de acuerdo a lo que tengamos, el Señor nos va a dar más. Esa es una ley espiritual que se cumple. Y podemos pensar en los discípulos, personas humildes, con pocas letras, poco entendimiento intelectual. Sin embargo, el Señor les dijo: bienaventurados, ¿no? Vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y citando esa profecía del Señor, ¿no? En el versículo 14, de oído oiréis y no entenderéis. A ver si yo lo que escucho con mis oídos lo entiendo.
es un examen que nos tenemos que hacer, ¿no? Si, no es solo venir y escuchar, sino entender lo que el Señor me dice. Cosas que, como dice Pablo, se han de examinar espiritualmente, no es el hecho de escucharlo, sino de entenderlo espiritualmente. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Mirar es observar. La palabra en el original quiere decir mirar algo sabiendo, considerándolo, observando, percibiéndolo. Así que esa gente veían al Señor, lo escuchaban hablar, veían que multitudes lo escuchaban, sin embargo, no era como el Señor decía, veréis y no miraréis, no entenderéis. Así que se puede establecer, pensar en nosotros, ¿no? Esta ley espiritual. Cualquiera que tiene, si cualquiera, no, el Señor no hace acepción de personas, cualquiera que tiene se le dará más al que no tiene. Así que pensar si tengo, si todo lo que el Señor me da, el Señor es el que viene, el que nos da, es el dador alegre, podemos decir, se complace en dar, como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor en su amor siempre quiere dar, pero eso que el Señor nos da, ¿de quién depende? Vamos a decir, depende del Señor, depende de mí, porque el Señor siempre quiere dar a todos. Entonces lo que yo tengo dependerá de quién, no del Señor, sino de mí. No podemos quejarnos que el Señor no nos quiere dar. Pero además, el Señor decía, al que tiene se le dará más. Entonces, ahí está, cada uno de nosotros. ¿Cuánto me ha dado el Señor? ¿Cuánto tengo? ¿Cómo es mi vida espiritual? Es una vida de tristeza, que ando a los tumbos, que hoy estoy bien y mañana estoy mal. Sí, todos estamos expuestos a caer y muchas veces caemos y estamos tristes o perdemos la comunión espiritual con el Señor. Pero el Señor nos quiere dar más, cada vez más. Entonces tenemos que empezar el punto de partida. ¿Qué es lo que yo tengo? Porque si no lo tengo, no es falla del Señor, es falla mía. Y también nuestro hermano Julio habló el viernes en el anexo de cuando el Señor ahí, en el bautismo, dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y también cuando se transfiguró el Señor en el monte, ahí también podemos pensar en la revelación progresiva del Señor con sus discípulos, porque podemos ver este pasaje en el que ellos miraban al Señor con sus ojos y le oían y entendían. Así que ahí ya había algo que ellos tenían. Por eso el Señor dijo, bienaventurados, versículo 16, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque dice, muchos justos y profetas quisieron ver lo que ellos estaban viendo y entenderlo y no lo vieron. ¿Eso de qué nos da? Que toda la palabra de Dios anunció a Cristo. Anuncia a Cristo, del Génesis al Apocalipsis, y todos los profetas anteriores hablaban de Cristo y deseaban verlo, pero no pudieron, y los discípulos lo estaban viendo. Entonces el Señor dijo, bienaventurado. Pero, como el Señor decía, al que tiene se le dará más. Entonces pensemos en los discípulos, ahí en el monte de la transfiguración, donde el Señor le quiso dar más. ¿Y qué les dio? Les concedió ver la gloria del Señor, verlo al Señor en gloria. Vamos a leer en Mateo 17, un poquito más adelante. Mateo 17, versículo 1, dice, y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y lo lleva aparte a un monte alto. Observemos esto, no llamó a todos los discípulos, llamó a 3 nomás.
Y muchos se han preguntado, y nos preguntamos, ¿por qué a ellos tres, por qué no a todos los discípulos, no? Y bueno, hay muchas opiniones. Algunos dicen que estos tres necesitaban más estar cerca del Señor. Y uno se pregunta por qué, ¿no? Y uno los ve a Pedro, a Jacobo y a Juan. No tanto a Jacobo, pero a Juan y a Pedro, ¿ellos qué eran? ¿Qué estaban haciendo? Estaban más cerca del Señor. Juan estaba en la intimidad del Señor, se recostaba en el pecho del Señor. Y Pedro era impulsivo y siempre hablaba. Y porque hablaba, y podemos decir se jugaba, se equivocaba muchas veces. Pero Pedro era alguien impulsivo también en el buen sentido de la fe. Como Pedro pudo caminar sobre las aguas para ir al Señor. Así que como que arriesgaba él, ¿no? Así que tal vez podemos pensar que estos tres discípulos tenían eso, ¿no? Que querían más. Como Jacobo y Juan también querían estar uno a la diestra y otro a la izquierda del Señor cuando Él viniera en su reino. No entendían, pero ellos siempre querían más las cosas espirituales. Así que eso también nos muestra que tal vez el Señor por eso llamó a estos tres, porque eran los que anhelaban más las cosas espirituales. Podemos pensar en Jacob y Esaú también, ¿no? Que Jacob, con todo lo malo, lo engañoso que era, ¿no? Todas las cosas que tenía, sin embargo Dios lo bendijo, porque él amaba las cosas espirituales. Así que esto de qué nos habla, que nosotros tal vez tenemos que hacer un esfuerzo espiritual, que el Señor está esperando eso para darnos. ¿Y qué les dio el Señor acá? Como leíamos. Los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, quiere decir, se transformó, cambió su forma espiritual. Como leemos, dice, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Así que estas cosas no sabemos cómo fueron, pero la gloria del Señor se manifestó. La gloria esa que estaba contenida, ¿no? Que no... Podemos decir que el Señor hizo como un milagro inverso, porque lo normal hubiera sido que el Señor estuviera en gloria siempre, porque, sin embargo, ahí dejó ver su gloria. Cómo habrá sido para ellos y cómo el Señor obró el milagro de que ellos no murieran viendo la gloria del Señor, porque nadie puede ver a Dios y vivir. También el Padre, ¿no? Que descendió, dice, en una nube que lo cubrió y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oír. Así que maravilloso lo que pasó acá. Pero se cumplió esa ley que el Señor dijo, ¿no? Al que tiene, se le dará y tendrá más. Así que ellos tenían algo, pero el Señor les quiso dar más. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos que pelear para que el Señor nos dé más, porque nuestra naturaleza nos tira para abajo, ¿no? Pero el Señor dijo, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, o los violentos. Si la traducción correcta es los violentos, algo que nos cuesta entender, pero es una violencia espiritual, algo que yo tengo que ejercer contra mí mismo, que es la cruz, y contra el peso del pecado que me rodea. Pero el Señor se agrada de eso, porque el Señor me quiere dar. Pero muchas veces no me da porque a mí me da lo mismo. Soy indiferente a las cosas del Señor. Así que aquí ellos tuvieron este privilegio y esta fortaleza para poder seguir y para hacer las cosas que el Señor tenía preparado para ellos. Así que el Señor tiene cosas para nosotros. Pero el Señor no las lleva a cabo porque nosotros no ejercemos ese deseo, esa violencia espiritual para avanzar en el reino del Señor. El versículo 3 dice que he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Así que Moisés sabemos que representa
a la ley, ¿no es cierto? Moisés escribió los primeros 5 libros de la ley, la Torá, que representa la ley, y Elías representa a los profetas. Así que estos dos se les aparecieron también, los discípulos tenían que ver eso, ¿no? Reforzar lo que podemos decir ya sabían, o no lo entendían todavía, pero que toda la Biblia, toda la escritura que ellos tenían hasta ese momento, hablaba de quién, del Señor Jesucristo. Y en Lucas 9:31, no lo busquen, pero el pasaje paralelo, dice que se les aparecieron Moisés y Elías en majestad, quiere decir en gloria también, ellos estaban en la gloria, pero el Señor permitió que se le aparecieran ahí. ¿Y qué hacían ellos? Dice, hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Hablaban con el Señor. Moisés, Elías y el Señor hablando de su salida. ¿Cuál es la salida? La cruz. Porque el Señor había entrado al mundo, había encarnado, ¿para qué? Que tuviese una forma, una naturaleza susceptible de morir, que pudiera morir. Y la muerte era su salida. Hablaban de la cruz. Así que esto nos muestra una vez más que toda la Biblia ¿de qué habla? De la cruz. Habla del éxodo, de la salida del Señor, de ese cuerpo, de esa naturaleza humana perfecta que tenía que morir para salvarnos a nosotros. Así que cuando los discípulos estaban mirando eso, contemplando eso, ¿qué dijeron? ¿Quién fue el primero que habló? Como siempre, Pedro, ¿no? Dicen, quedémonos aquí. Así que eso nos muestra un poquito de lo que será estar con el Señor, ¿no? De la gloria. Quedémonos aquí, qué mejor. Pero los Marcos y Lucas, los pasajes paralelos, dice que Pedro no sabía lo que decía. No sabía lo que hablaba. ¿Por qué no sabía? Claro, porque no era el propósito del Señor ese. Una, porque dijo, quedémonos aquí, hagamos 3 pabellones o 3 tiendas o 3 enramadas, que era como hacían ellos cuando festejaban las fiestas de los tabernáculos, que era como un lugar para quedarse ahí. Y dice, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Los 3 unas tiendas para ellos. Lo cual se estaba equivocando Pedro, porque ahí lo estaba poniendo a la misma altura al Señor que a Moisés y a Elías. Y se equivocaba también porque el Señor tenía un propósito para ellos, ¿no? Ser los testigos, el fundamento de la iglesia, la doctrina de los apóstoles. Así que Pedro no entendían ellos. Sin embargo, el Señor los bendijo y esto les sirvió mucho para lo que venía después, ¿no? O sea que primero habían visto al Señor y habían entendido. Y el Señor les dio más, les permitió esto. Pero el Señor les iba a dar más todavía, porque al que tiene se le dará más. Así que vamos a ver otro pasaje. Es muy precioso esto, pero no vamos a seguir explicándolo porque se nos va a ir el tiempo. A 2 Pedro capítulo 1, ya podemos decir en el final de la carrera de Pedro, ¿no? 2 Pedro 1, versículo 16. La página 265. Segunda Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo
cuando estábamos juntamente con Él en el Monte Santo. Así que acá Pedro, ¿qué está diciendo? Está contando lo que les pasó a ellos en el Monte de la Transfiguración. Está dando un testimonio. Dice, no por fábulas, no por inventos humanos o por algo que nosotros se nos ocurrió, sino visto con nuestros propios ojos y oyendo esa voz enviada del cielo. Así que acá Pedro ya se le ha dado más todavía, porque acá sí entiende. Porque cuando estaba en el monte, vio esa gloria, pero no entendía muchas cosas. Pero ahora, acá, hablando ya al final de su carrera, se le ha dado mucho más porque entiende. Porque ya que había pasado con Pedro, había recibido el Espíritu Santo, que le hacía entender todas estas cosas. El Señor lo preparó para la obra que tenía que hacer. Se le dio más para la obra que tenía que hacer. Pero además, lo que es llamativo, ¿no? Y que dice en el versículo que sigue, en el 19, dice, tenemos también la palabra profética más permanente. Acá Pedro dice, vimos esa gloria, algo como nos hubiera a nosotros gustado estar ahí, en donde estaban los discípulos. Pero acá dice, tenemos también algo más. Y lo pone en un pie de igualdad. Y más que en pie de igualdad, en un pie de superioridad a la experiencia de estar en el monte. Porque dice, tenemos también la palabra profética más permanente. La palabra permanente no solamente significa algo que está siempre, sino más seguro. Quiere decir algo más fundamentado que la experiencia de haber estado ahí en el monte de la Transfiguración. Es decir, que Pedro, si lo comparamos al Pedro de la Transfiguración con este Pedro que está hablando, el Señor le había dado mucho más que la experiencia de estar en el monte. ¿Qué le había dado? Le había dado el Espíritu, que resplandeció en su corazón, le había dado la palabra profética más segura, más fundamentada, más confiable, una experiencia más confiable, más firme, que ver al mismo Señor en la gloria. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. A nosotros nos parece que no, pero nosotros estamos acá en una misma situación que Pedro. Tenemos más que si hubiéramos estado ahí viendo la gloria del Señor. Así que eso me hizo pensar, ¿no? Que cuánto tenemos nosotros y sin embargo muchas veces menospreciamos. Que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, que tenemos la palabra que es confiable y segura, a la cual nos podemos aferrar, como hemos escuchado también, y el Señor sigue hablando de la palabra, ¿no? Y eso lo vemos claramente en la experiencia de Pedro, porque Pedro cuando estaba en el monte, por más que estaba viendo al Señor en gloria, no entendía lo que pasaba, por lo que decía. Sin embargo, nosotros entendemos mucho más. Y se cumple otra vez, al que tiene se le dará y tendrá más. Así que vemos la revelación progresiva del Señor con los discípulos y que así debe ser con nosotros, cada vez entender más y cada vez allegarnos más al Señor. Pero depende de nosotros, no depende del Señor. A veces pensamos, bueno, los dones, aquí este hermano tiene esto, a mí no, pero no es cuestión de los dones, es cuestión de que yo quiera. Porque el Señor me quiere dar más, siempre me quiere dar. Depende de mí, no depende del Señor. El Señor nos bendiga para poder entender eso, ¿no? Cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros despreciamos lo que el Señor nos quiere dar, ¿qué pasa? Nos estancamos y el diablo no se queda tranquilo, ¿no? Nos quiere arruinar la vida. El Señor nos bendiga y pensaba
que nosotros tenemos la palabra, ¿no? Y tenemos el Espíritu Santo. Y que se cumple la ley esa, ¿no? Al que tiene se le dará más. Tenemos todo esto, pero nos va a seguir dando el Señor. Porque cuando estemos con el Señor, más vamos a recibir. Como dice acá, como dice Pedro acá, ¿no? Porque dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces me tengo que preguntar, ¿estoy atento a la palabra? ¿Estoy atento con todo lo que el Señor me ha dado ya? Como atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que la palabra es una luz en este lugar oscuro que es este mundo, en el lugar oscuro que es mi corazón cuando yo no estoy en el espíritu, hasta un momento, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Señor venga. Ahí nos va a dar más todavía. Y va a haber un doble amanecer, ¿no? Porque dice hasta que el día esclarezca, es decir, el día amanezca. Cuando el Señor venga va a ser el amanecer para nosotros. Y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Otro amanecer en nuestro interior, en donde vamos a ser transformados por el Espíritu del Señor. Ya no habrá más lucha contra el pecado, ya no habrá más tentación. Así que se cumple otra vez. El Señor, el que tiene, se le dará más. Y en el cielo, ¿qué será? ¿Esa ley terminará? En el cielo seguramente el Señor nos va a dar más y más y más. Así que, hermanos, pensemos en estas cosas, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿qué tendríamos que pensar en este tiempo de Semana Santa en donde el mundo habla de Cristo y no lo entiende, y ve a Cristo en imagen y no lo entiende, pero nosotros entendemos, tenemos todo lo que Pedro nos dice acá, ¿no? La palabra profética más permanente. Así que pensemos en la cruz, porque es el tema de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántas cosas podríamos? Porque en toda la Biblia no habla de la cruz, ¿no? Pero pensá en la palabra del Señor. Ahí cuando muere en la cruz dice, consumado es. Pensar en esas palabras, ¿no? Consumado es, ¿qué quiere decir? Que está todo terminado. Que el Señor no ha dejado nada afuera para darnos la victoria a nosotros. Consumado quiere decir algo terminado. Entonces pensar en eso para que el Señor nos dé, también como el Señor cuando se apareció a los discípulos, ahí en medio, que los discípulos ¿cómo estaban? Con miedo, tristes y llorando. El Señor se le apareció y le dijo, paz a vosotros. Pensar en esas palabras del Señor ahora, que nosotros entendemos que cuánto nos ha dado el Señor. Tenemos su espíritu para discernir esta palabra y tenemos la palabra segura, más permanente, más fundamentada, aún que si veríamos al Señor en nuestra naturaleza, como estamos ahora en gloria. Pedro nos explica estas cosas. En el final de su carrera, ya preparado, ya consumado. Pablo, también en su segunda carta a Timoteo, podemos decir, en el final de su carrera, le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. Así que, hermanos, tenemos todo y el Señor nos quiere dar más, pero depende de nosotros, depende de mi actitud, depende de mi deseo de acercarme al Señor. Señor nos bendiga para que no nos quedemos, ¿no? Cada uno de nosotros, que no nos conformemos, sino que crezcamos cada día en los caminos del Señor, en la experiencia con el Señor. Señor nos bendiga.